Nacido en las afueras de Rockville, Indiana, Morris Jessup fue alguien que de joven gravitó hacia el creciente campo de la astronomía. Tal era su pasión por el tema que con el paso del tiempo se licenció en ciencias en 1925, a la edad de 25 años, mientras trabajaba en el observatorio Lamont Hussey, gestionado por la Universidad de Michigan. Apenas un año después, Jessup obtuvo un máster en ciencias. A pesar de todos estos impresionantes logros, pasó gran parte de su vida trabajando como vendedor de piezas para automóviles. Sin embargo, eso no impidió poder profundizar en sus otras pasiones. Una de estas era la arqueología. Cuando en 1947 comenzó la era de los platos voladores, Jessup no perdió el tiempo y se interesó también por este tema. Por supuesto, la mezcla de los dos temas, en los que Jessup estaba profundamente interesado, civilizaciones antiguas y ovnis, significaba que era casi inevitable que se convirtiera en una figura conocida en la escena ovni. Por desgracia, a Jessup ya se le estaba acabando el tiempo, pero él no lo sabía. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. A su favor hay que decir que no era lo que se dice un investigador de sillón. Se lanzaba a la carretera en una medida en la que Jack Kerouac y Neal Cassady se hubiesen sentido orgullosos. Desgraciadamente, Jessup no tenía el tipo de aspecto que hacía que las chicas murieran cuando Kerouac estaba cerca. Tampoco se parecía a Indiana Jones con chaqueta de cuero de Harrison Ford. Él usaba trajes, gafas, corbatas y era un hombre regordete del que se sigue hablando hasta hoy en día. Pero nada de eso impidió a Jessup hacer lo que realmente amaba en la vida: salir a la carretera y buscar los antiguos misterios de nuestro mundo. Por ejemplo, hizo viajes por carretera hasta Honduras, Yucatán, Guatemala, Belice, Perú, Chiapas y Tabasco, entre otros lugares. La Gran Pirámide de Cholula era también una de las favoritas de él. También existe otro nombre para esta enorme pirámide: es montaña hecha a mano. Sarah Gorbet, escribiendo para la BBC del Reino Unido, dice lo siguiente de los invasores españoles de octubre de 1519. Llegaron por miles, endurecidos por meses de guerra con feroces nativos, casi muertos de hambre y con enfermedades exóticas. Hernán Cortés y su ejército español marcharon hacia la gran ciudad de Cholula esperando una pelea. Pero se trataba de una ciudad sagrada. En lugar de invertir en armas, sus habitantes hacían templos. Se decía que tenían una pirámide sagrada para cada día del año. Después de tanta generosidad, sus dioses seguramente les protegerían. Sin duda, todo esto se trataba de un grave error. Cuando el ejército irrumpió en el lugar, los tesoros religiosos fueron saqueados y las preciosas pirámides se convirtieron en humo. En 3 horas habían asesinado a 3.000 personas. Una lectura atenta y clara del libro de Jessup, El caso del ovni, hace muy obvio que para cuando se publicó su primer libro en 1955, Jessup prácticamente había construido una teoría completa de lo que había detrás de la construcción de las antiguas y enormes estructuras del mundo. En su mente, todo tenía que verse la tecnología de levitación que en la década de 1950 ya no existía en nuestro mundo. Según él, la antigua tecnología basada en la levitación se perdió o se ocultó deliberadamente hace miles de años, y una de sus funciones era intentar resolver el enigma. Él diría lo siguiente: en muchas zonas encontramos pruebas de que se extraían bloques de piedra de un peso increíble. Se trasladaban más o menos casualmente a distancias considerables y luego se levantaban para colocarlos en su sitio. Este factor común conecta el Perú preincaico con la isla de Pascua de un modo sorprendente e innegable, y parece vincular Oriente Medio, Oriente, África y tal vez la Polinesia. Muchos investigadores han propuesto métodos para mover estos bloques de cantera. Todas las propuestas se basan en la aplicación de equipos de ingeniería actuales tan simples como las rampas de bloque y arena. En una conferencia pronunciada en 1956 para el Comité de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, el NICAP, Jessup, que en aquel momento promocionaba su libro El caso de los ovnis, dijo lo siguiente: algunos creen que las grandes pirámides, formadas por cientos de miles de enormes bloques de piedra, fueron erigidas por miles de esclavos que se afanaban en subir las rampas de arena para atraer a gigantescas masas desde el Nilo. Se ha pensado en la flotación, no se han hecho sugerencias que se ajusten realmente a todos los casos, y algunas de las propuestas son tan engordosas e inadecuadas que parecen ridículas.
Jessop, hablando con el ufólogo de los años 50, Gray Parker, el hombre que casi dio inicio al misterio de los hombres negros, hizo una declaración concisa que utilizó en varias ocasiones, antes de que su muerte en 1959 se lo llevara. Él dijo lo siguiente: he utilizado la palabra levitación como sustituto de poder o fuerza. He sugerido que los platos voladores usan algún medio para reaccionar con el campo gravitatorio. De este modo, podían aplicar aceleraciones o fuerzas de elevación a todas las partículas de un cuerpo, por dentro y por fuera, simultáneamente, y no mediante una fuerza externa aplicada por presión o arnés, solo a la superficie. Creo que esta misma fuerza, o una similar, se utilizaba para mover piedras en tiempos muy antiguos. Creo que la fuente de esta fuerza de elevación o levitación se perdió repentinamente. Si Jessop hubiera centrado su trabajo únicamente en la cuestión de los ovnis y los misterios antiguos, lo más probable es que su investigación y la escritura de sus libros hubieran continuado a un ritmo constante, probablemente siendo muy reconocido. Por desgracia, no fue así ni mucho menos, exactamente lo contrario. Jessop se vio bombardeado con cartas y llamadas telefónicas nocturnas de personas que habían leído el caso OVNI de 1956. Por otro lado, sin embargo, y específicamente para Jessop, tales acontecimientos similares no eran más que estresantes y creadores de ansiedad. Para él fue una situación que le llevó a una paranoia incontrolable. La situación empeoró cuando un extraño personaje, Carlos Miguel Allende, llamó a su puerta. No literalmente. Fue entonces cuando la historia de un buque de guerra invisible asomó la nariz y Jessop nunca volvió a estar bien. Él empezaba a preguntarse en qué demonios se había metido. Pronto lo descubrió. Nada de eso era bueno. Sí, Jessop realmente no disfrutaba con nada de esto. No era más que otra capa de angustia para el hombre, que poco a poco iba cayendo en una espiral de locura. Algunos investigadores de este aspecto de la vida de Jessop han sugerido que él, Allende, fue un delator definitivo. Sin embargo, para otros investigadores, Allende no era más que un fantasioso enloquecido. Alguien que disfrutaba conjurando historias extrañas para su propia diversión. Jessop la pasó muy mal, tratando de averiguar qué era real y qué era mera fantasía. Sin embargo, no se detuvo, a pesar de todo ese estrés que simplemente no podía evitar. Teniendo en cuenta el hecho de que no había internet en 1955, todo lo que salía a la luz tenía a Jessop preguntándose qué demonios debía hacer y qué estaba pasando. Cartas extremadamente extrañas enviadas por Allende a Jessop afirmaban que la Marina estadounidense había conseguido con éxito y en secreto hacer invisible a un buque de la Marina. La historia era que el USS Eldridge era el barco hecho invisible y que todo ocurrió en Norfolk, Virginia, en 1943. Según nos cuentan, todo salió terriblemente mal. Se dice que algunos miembros de la tripulación se volvieron invisibles, nada menos que para el resto de sus vidas. Otros a bordo, sin embargo, murieron justo delante de sus aterrados camaradas y amigos. Pero había algo aún más turbio. Muchos reaparecieron incrustados en el metal del barco. Como resultado, los miembros de la tripulación eran dormidos, entre comillas, apresuradamente y en secreto. No había opción cuando un hombre estaba enterrado en el metal. Y la terrible historia seguía retumbando. Jessop estaba cada vez más preocupado por dónde se estaba metiendo, sobre todo cuando Allende empezó a desplayarse sobre el asunto de la levitación ancestral, y él a la vez se preguntaba de dónde sacaba todo ese material sobre la antigravedad. Allende parecía saber mucho más que él acerca de las extrañas piedras flotantes de épocas antiguas. En cuanto a lo que se hizo famoso como el experimento Filadelfia, supuestamente se consideró totalmente desastroso. Según cuenta la historia, la Marina de Estados Unidos, insegura de la naturaleza de la tecnología y la ciencia que habían desencadenado imprudentemente, lo clausuró todo rápidamente, temerosa de lo que pudiese ocurrir. Para Jessop todo esto, las afirmaciones en torno al terrible experimento y las palabras de Allende, podría haber desaparecido con el tiempo, y Jessop tal vez podría haber respirado hondo por fin y haberse relajado. Pero eso no ocurrió. Y hubo una razón específica. En 1956, Jessop se convirtió en una persona de interés para la Marina de Estados Unidos. Eso es algo que nadie necesita en la vida. El interés que el mundo de la oficialidad desarrolló en Morris Jessop comenzó cuando la Oficina de Investigación Naval de la Marina de Estados Unidos recibió en el correo una copia de nada menos que el caso del OVNI, aunque Jessop no sabía nada de todo esto.
El libro habría sido enviado a la Marina de forma anónima. La lectura inicial del libro fue para un mayor Darrell Ritter. Sin embargo, presumiblemente, la persona que lo envió por correo a la Marina lo había llenado de garabatos extraños y notas en varios colores, y dejando claro que él o ella sabía todo acerca del desastre del experimento Filadelfia en 1943 y también la antigua levitación. Curiosamente, la Marina no tiró el libro por la ventana, todo lo contrario de hecho. La Marina pronto consultaría a Jessop a un nivel significativo. Entre bastidores, rápidamente, quedó claro para la Marina que alguien necesitaba hacer una investigación más profunda de este curioso libro, de la persona que había garabateado todas esas casi interminables palabras en el caso Omni y del propio Jessop. En vista de todo esto, el comandante Ritter no perdió el tiempo y entregó el libro, y toda la operación, nada menos que a un tal comandante George Hoover y a un tal capitán Sidney Shelby. Notablemente, ambos estaban al servicio de lo que se llamó la Oficina de Proyectos Especiales. Eso implicaba el desarrollo de tecnología de tipo marginal. Mientras tanto, en casa, Jessop, habiendo estado expuesto a lo que parecían ser experimentos de alto secreto de la Marina, comenzó a preocuparse de que una o más agencias del gobierno de Estados Unidos pudieran estar siguiéndolo, o que su teléfono estuviese pinchado. Jessop tenía muchos motivos para preocuparse. Y resultó que las preocupaciones se hicieron aún más grandes. A mediados de la década de 1950 fue también cuando los hombres de negro comenzaron a aparecer en la ufología. El extenso libro de Gray Barker de 1956, Ellos sabían demasiado sobre los platos voladores, se publicó justo un año después de que el libro de Jessop saliera a la venta. No era de extrañar, por tanto, que estuviese muy preocupado por la posibilidad de que los hombres de traje oscuro llamaran a su puerta una noche. De una manera casi profética y aterradora, eso es casi lo que ocurrió. No hubo ningún fuerte en la puerta de Jessop. Hubo, sin embargo, una llamada totalmente inesperada de la Marina de Estados Unidos, en la cual le preguntaban lo siguiente: ¿aceptaría volar a Washington DC y discutir el asunto de su libro y Carlos Allende? La Marina quería charlar con Jessop durante 2 días nada menos. Se le darían explicaciones a Jessop, o al menos esperaba que las cosas se aclararan un poco. Él aceptó la invitación, aunque no estaba seguro de si debía hacerlo o no. No obstante, no tardó en surcar los aires y preguntarse qué le esperaría pronto al otro lado. Lo primero para Jessop, tras aterrizar, fue una cena gratis, cortesía de la Marina, con Hoover y Shelby. Él se sintió aliviado de que no hubiese una situación de poli bueno y poli malo. De hecho, eso era lo que Jessop había estado anticipando. Sin embargo, no fue así. Él dijo más tarde que, sorprendentemente, todo fue muy bien. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza que había algo más en todo esto. Efectivamente, había más en todo esto, pero incluso ahora solo tenemos partes de la historia. Ya es hora de que alguien vaya directamente al fondo y haga que todo comience de nuevo. De este modo, podríamos obtener respuestas sobre la antigravedad, la invisibilidad, las muertes de militares y hasta tal vez el fin del misterio al asunto OVNI. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.